hacer. Aquí dice que le podemos ver, dice que sale aquí presentar ahora, y vamos a presentar. Bien, miren, el día de hoy vamos a tocar un tema que consideré muy importante, un tema acerca de la sana doctrina. Ya ven que Pablo hablaba de la sana doctrina, y la vamos a ir tocando en cita, ¿no? Pero él era muy insistente y tocaba lo de la sana doctrina verdadera, la doctrina limpia. Hace algunos días escuché cómo hubo una persona que terminó algunas cosas que yo estoy seguro que repitió como loro, ¿no? Externó algunas cosas acerca del día de reposo y hubo reacciones muy adversas. Creo yo que, bueno, todo esto tiene referencia bíblica. El día de reposo, así como es la presentación. El día de reposo, como muchas cosas, tiene referencia bíblica. No quiere decir que nosotros las practiquemos o no las practiquemos, porque la gente que hoy sigue practicando el día de reposo es gente que tiene ideas judaicas, ¿no? Y que de una u otra manera, no, es una mala cosa, claro. No quiero decir que no tenga referencia, sí tiene referencia, pero miren, todo tiene un porqué y cómo exponerlo. La Biblia es muy clara. Y todo lo bíblico tiene a quién se le da, ¿verdad? Cuándo se le da. Y ya hace mucho había yo escuchado algo allá en el altar de Vicente Barrios, cuando nos reuníamos ya cerca día de reposo. Y miren, desde ahí traía yo el gusanito de estar estudiando este hecho que antes que se creen judaicos lo hacen, ¿no? Y digo que se creen judaicos porque, bueno, a lo mejor podemos tener ideas de ese tipo, pero hoy nosotros tenemos que pensar la realidad. Y nosotros somos cristianos, ¿verdad? Somos mexicanos, y algunos somos del estado de Veracruz, otros son del estado de México, y en fin, ¿verdad? Y precisamente no tenemos esa costumbre. Vean que a pesar de que está en la escritura, ¿verdad? Esto se dio hace mucho tiempo, y comentaba yo en una ocasión, si fuera muy importante que nosotros hiciéramos estas prácticas, nuestro Señor Jesús nos lo diría, juntamente con los apóstoles, ¿verdad? También nos lo diría, y nos saldría a ver, nos tendría que decir por qué es importante. Sin embargo, cada uno de nosotros, cuando leemos las cartas que hablan de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Nos damos cuenta que Él era del pueblo de Israel, ¿verdad? Él pertenecía a ser israelita. Sin embargo, ¿verdad? Él, puede ser que Él hiciera esas cosas, pero Él no nos enseñaba a nosotros, ¿verdad? Los que oímos hoy su palabra por por lo que está escrito en la escritura, ¿verdad? Él nos hace ver que eso no es importante. ¿Y por qué no lo hace ver? Porque no es insistente para ello. Vean que nuestro Señor nos hace ver de la misericordia, del amor,
de todo lo que debe haber dentro de un creyente, de la honestidad, ¿verdad? Pero esto no lo toca. Y me llama mucho la atención que no lo toque si es que fuera muy importante. ¿Sí? Entonces, Rico. Una cosa, mira, ahí en tu ventana de PowerPoint, que ves que dice, creo que dice presentación con diapositivas en el menú. Correcto. Pícale y creo que te va a salir una opción que dice presentar en ventana. No, arriba. Donde dice, en el menú, dice inicio, insertar. Bueno. Ya, es que... Ok, ya es una copita que dice presentar, ¿no? Sí, ya se ve toda, no hay problema. Bueno, les sigo dando la explicación. Sí. Entonces, vean que si esto fuera muy importante como muchas personas lo externan y lo hacen ver, nuestro Señor Jesús nos iba a hacer ver esa necesidad. Sin embargo, vemos que Jesús no nos enseña eso. El apóstol Pablo, que es prácticamente el que tiene la tarea con cada uno de nosotros como creyentes, tampoco nos enseña eso. Entonces, ¿no les llama la atención esto? Comentaba yo en una ocasión con algunos de mis hermanos cómo cuando nuestro Señor Jesús Él resucita y se presenta a aquellos apóstoles que estaban en aquel tiempo, no les hace ver de ello, del día de reposo. Lo que sí les hace ver es que debemos mostrar el amor uno con otro, ¿verdad? Y les hace ver acerca de la predicación, de lo que es hablar de su palabra, de anunciarla. Pero, ¿por qué nuestro Señor Jesús, si esto es muy importante, por qué no lo externa? Y ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Prácticamente que son ideas que se dieron al pueblo de Israel. Muchos dicen que no fue al pueblo de Israel, pero bueno, se dio, ¿verdad? Con los 10 mandamientos, y prácticamente ahora que nuestro Señor Jesús nos enseña de los mandamientos, no nos hace ver, no nos hace ver, ¿verdad?, de este mandamiento, que creo que es el cuarto. Entonces, es importante ver esto. Muchas gentes que leen la Escritura creen que las cosas dadas hace mucho tiempo son para todos los creyentes, y vean que cada uno tiene su tiempo. Nuestro Señor Jesús nos habló a nosotros, pero también le habló al pueblo de Israel, y el apóstol Pablo nos habla a nosotros directamente, ¿verdad? Entonces, esto es lo único que quería yo dejar claro, porque no porque alguien tenga algunas ideas que interpreten la Escritura. Decía mi hermano Saúl en su estudio pasado, decía él, no lo que yo lea en la Escritura y la interprete es ley, ¿verdad? Pero sí es importante que nosotros la leamos y entendamos, o tratemos de entender, ¿verdad? Entonces, lo muy importante que Jesús nos hace ver es que nos amemos, que estemos hablando de Él, que Él sea nuestro aliciente, que Él sea el motivo de ser del creyente, ¿verdad? Que tengamos un estrecho comunicación entre nuestro Señor Jesús y nosotros. Son las cosas importantes que debe tener un creyente, ¿verdad? Y pues bueno, esto dado en aquel tiempo, pues fue a la gente de aquel tiempo, ¿no? Entonces, bien, vamos a empezar.
la sana doctrina, les decía yo de la doctrina limpia, la doctrina verdadera, ¿verdad? Y vean que solamente las personas que son cobardes, las personas que son irresponsables, prefieren vivir en error. O sea que si yo me doy cuenta que estoy en error y sigo viviendo en el error, me hace ver, ¿verdad?, que soy irresponsable y que soy cobarde. Si yo me doy cuenta que estoy en error, modifique mi manera de actuar y de proceder, ¿verdad?, y salir de ese error. Por eso le ponía irresponsables y cobardes. Pero solamente estas gentes prefieren vivir en error y en engaño antes de conocer la verdad. Si yo me doy cuenta que estoy errado, tengo que buscar la verdad, ¿no?, practicarla y lo muy importante, defenderla. Y este acto de defender no quiere decir que agarre yo los cuchillos y las ametralladoras y me ponga yo a defender. No, señor. Se defiende con la verdad y con la palabra de verdad. Muchas gentes no se quieren entender, ¿verdad? Pues bueno, ellos tendrán las cosas, pero lo que nosotros debemos hacer es exponer y hacer ver por qué están en engaño, ¿verdad?, y por qué hay que conducirse con la verdad, defenderla y practicarla. Cuando nosotros nos demos cuenta que estemos equivocados, somos irresponsables y seguimos dándonos cuenta de estar equivocados y seguir equivocados, ¿no? dice la bibliografía que traigo, dice, ¿importa lo que uno cree? Claro que importa, hermanos, miren, importa mucho qué es lo que yo creo. ¿Y sabe por qué importa? Porque es nuestro convencimiento, es lo que uno tiene y defiende, como dice arriba, dice prácticamente defenderla. Entonces sí importa mucho lo que uno cree. Yo les ponía ahí que dice, muchas personas dicen, no importa cuál Dios se adore, con tal que se haga con sinceridad. Muchos lo piensan, y vemos mexicanos que adoran a Buda, mexicanos que adoran la muerte, mexicanos, ¿verdad?, que adoran cosas que no conocemos aquí, pero creen estar bien porque dicen que se haga ¿cómo? Con sinceridad y con humildad. Y bueno, estas cosas, pues si nosotros nos damos cuenta que están mal, pues ver por qué están mal, ¿verdad? Comentaba yo en una ocasión con un ex hermano de la congregación nuestra, que se fue, y no voy a decir su nombre, se fue, me lo encontré en un área del mercado, y este hermano, le decía, me dijo él, se siguen reuniendo en barrios, cuando nos reuníamos, y sí, nos seguimos reuniendo, y él me decía, no, pues yo estoy con otra congregación, que bueno, el pastor nos dirige bien, pero hay algunas cosas que el pastor predica y aplica que yo no estoy de acuerdo. Le dije, bueno, hermano, pues si no estás de acuerdo con tu doctrina y con lo que tú crees, pues yo no sé qué estás haciendo ahí, ¿verdad? Entonces, vean, a eso me refería yo, de gente cobarde, gente irresponsable que tiene una convicción y que con los demás choca con su convicción, ¿verdad? Diría alguien por ahí, es
diferente espíritu, ¿no? Pero así es. Bien, entonces, voy a dar aquí al siguiente. Ay, ¿cómo se llama? Le estoy dando avance, pero... Nada más darle enter. Sí, dale clic a la diapositiva y ya. Debería de... ¿Sí? Ajá, dale clic a la diapositiva así. ¡Pip! A ver, estoy... Sí, a ver. Ahí está. Dice... También es muy importante que nosotros veamos qué es lo que se cree. Muchas gentes piensan esto, ¿verdad? Y dicen, bueno, pues aunque tú adores a quien adores, que lo hagas con sinceridad. Otra de los pensamientos que se han escuchado es, ¿qué importa qué carretera agarres? La cosa es que te llegue a la ciudad que tú quieres ir, no interesa la carretera, ¿verdad? Con que te llegue al destino deseado está bien. Y también otros, pues nos damos cuenta que Dios desea que nosotros le amemos y le conozcamos, ¿verdad? Que le conozcamos, ¿verdad? Y vemos mucha gente que ha sido de esa manera, ¿no? Que defiende su convicción. Dice Pablo en la primera carta a Timoteo, dice 1 Timoteo 1:4, dice Pablo, ¿quieres leer a ver quién quiere leer? Rocío, ¿quieres leer la primera cita de 1 Timoteo? Sí. 4:1. A ver, por favor. Dice, empero el Espíritu dice manifiestamente en el que los venideros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Eso es, hasta ahí nada más. Vean cómo lo expresa Pablo. Pablo habla de que dice que los postreros tiempos, o sea que están hablando casi de los tiempos actuales nuestros, ¿verdad? Porque nosotros ya somos del tiempo postrero, lo que ya va a casi lo último, ¿verdad? Dice, apostatarán de la fe. O sea que no se va a creer. ¿Y cómo van a hacer esa apostasía sobre la fe? Dice, escuchando a espíritus engañadores, doctrinas de demonios. ¿Y por qué doctrinas de demonios? No quiere decir que se hable en las congregaciones de los demonios, pero miren, hermanos, muchas veces se habla de algo que no es la salvación, de algo que tiene al creyente entretenido. Miren, cuando nosotros nos ponemos a ver las novelas, nos ponemos a ver partidos de fútbol, o nos ponemos a ver cosas que no son muy recomendables para ganarnos el reino de Dios, estamos siendo engañados y nos engañamos solitos nosotros mismos. Ese tipo de prácticas de ver novelas y ver cosas así son entretenimientos. O sea que tenemos tanto tiempo como para desperdiciar nuestro tiempo, ¿verdad? ¿Y qué hacemos para no aburrirnos? Pues bueno, empezamos a ver algo que, pues, no esté yo aburrido. Y por eso existen todas esas programas, ¿verdad? Entonces, podemos ver cómo hay gente dice que se escucha a engañadores. ¿Y por qué engañadores? Porque no se habla de la verdad, no se habla de la salvación, no se habla del amor de Dios.
no se habla de Cristo Jesús y del plan que tiene de salvación, sino se habla que el caballo corre y que el tigre hace y muchas cosas que nos entretienen pero que no nos llevan a algo medular. Hablar precisamente de una doctrina y de la doctrina que salva verdaderamente. Vean cómo lo pone Pablo. Dice, en esos tiempos, dice, van a apostatar de la fe, quiere decir, no es caso, ¿verdad? No tenerla presente. Dice, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque nos quitan el tiempo, nada más. ¿Quién más quiere leer? Benjamín, ¿nos quiere leer el 2 de Timoteo 4, del 3 al 5? Ahí lo tienes en pantalla. Dice, porque vendrán tiempos. Ahí lo tienes en pantalla, hermano. Sí, No vendrán, ahí está, lee. Porque vendrán tiempos cuando no sufrarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón, teniendo comezón, de oír, ¿Sí? ¿Está bien? de oír, se amontonarán se amontonarán maestros conforme a sus propias. Ay, Conchita, me lo pusiste muy grande. A ver, perdúsela. Ahí está. Concupiscencia, y ¿Sí? apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú se sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelistas, cumple tu ministerio. Eso es. Gracias, Benjamín. Pues miren, Pablo ahí nos hace ver casi una radiografía de cómo puede ser esos tiempos. Y confirma lo que le dice al mismo Timoteo en el capítulo 4 de la primera carta. Dice así, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, no van a estar dentro de esa doctrina buena, de esta doctrina limpia, verdadera, ¿verdad? La doctrina que sabemos que conduce hacia la salvación. Dice la Escritura, y hacemos bien en estar atentos, ¿verdad? Entonces, dice que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué es una concupiscencia? Es un deseo, lo que uno cree, lo que uno tiene dentro de nosotros, ¿verdad? Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, o sea, a los cuentos, a las enseñanzas que tienen los cuentos. Y realmente sabemos que nosotros no debemos andar viendo cuentos. Hay cuentos que nos dan una enseñanza, pero la enseñanza verdadera es la palabra de Dios. Ahí vamos a encontrar lo verdadero, ¿verdad? Dice Pablo al joven Timoteo, pero tú sé sobrio en todo. Quiere decir ser sobrio. O sea, tú debes estar bien en tus 5 sentidos. En todo, dice Pablo.
Y quise ponerlo esto porque ¿quién nos resta a nosotros? Nosotros podemos ver muchas cosas, pero nosotros debemos ser sobrios, estar bien pensantes. Dice el mismo Pablo, dice culto racional vuestro. Y este culto racional es que nosotros damos reverencia a nuestro Dios, pero sabemos lo que estamos haciendo, sabemos lo que estamos diciendo, no hablamos por hablar y no hacemos por hacer, ¿verdad? Dice, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. ¿Por qué soporta las aflicciones? Porque créanlo, hermanos, no tiene aflicciones quien no vive. La gente que vive, la gente que está día con día, tiene las aflicciones, porque vemos lo que está pasando alrededor, lo que me está pasando a mí, lo está pasando a mí, a los que yo amo, ¿verdad? Y estas son aflicciones. A veces estamos tristes, a veces estamos pues no inconformes, pero estamos molestos, ¿verdad? Pero las aflicciones es lo que a nosotros nos va a hacer crecer como personas, como creyentes, ¿verdad? Dice el Señor, le dice el Señor a Pedro, Pedro ha sido pedido para ser zarandeado como trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. O sea, las aflicciones las vamos a tener. Lo importante es cómo vamos a salir de las aflicciones, cómo vamos a salir robustos de nuestra fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro de la aflicción, pues no sabemos qué estamos pensando, y puede ser que pensemos que el Señor no me ama, que el Señor me abandonó, y que el Señor, muy lejos de salvarme, ahora me quiere perjudicar. Y yo puedo pensar eso, ¿verdad? Entonces lo importante es esa fidelidad que nosotros le debemos a nuestro Dios, seguir siendo fieles. Y tenemos el ejemplo de Job, ¿no? A Job le fue muy mal físicamente, y el Señor le regresó todo, pero después que Job mostró su fidelidad, verdaderamente amaba a nuestro Dios. Entonces dice, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Cuando tengas aflicción, sopórtala. Dice la Escritura que el Señor no nos va a dar más allá de lo que nosotros podemos soportar. Y no es que nos quiera ver tristes o nos quiera ver golpeados. Lo que quiere ver es cómo salimos de estas aflicciones. Y sigue diciendo Pablo, haz obra de evangelista. Cuando nosotros hablamos del evangelio, hermanos, hacemos una obra. Y esa obra es la que el Señor nos ha mandado a hacer. Ser portavoces de la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la cita, cumple tu ministerio, o sea, haz lo que tú debes hacer y te corresponde hacer. Entonces, hay una cita de la de 1 Timoteo 4 con la de 2 de Timoteo 4 también, ¿verdad? Una soporta a la otra. En que hay que ver qué es lo que nosotros nos ocupamos en ver. Si créanlo que la idea es perder el tiempo, pues comprémonos esos matarrato, matatiempo y pongámonos a matar el tiempo, pero nos vamos a dar cuenta que también estamos matando nuestro día. Y ese día
es parte de nuestra vida. Y ustedes saben, si quieren matar su vida, ¿verdad?, sin llevar provecho, o hacer obras provechosas. ¿Y qué conviene? Dice Pablo, soporta las aflicciones, sé sobrio, haz obra de evangelista y cumple lo que tú tienes que hacer. Haciendo todo esto, ¿verdad?, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener entrada directa al reino, ¿verdad? Vamos a seguir pasando a la segunda. A ver, ahí está. Nuestra siguiente lámina habla Pablo también, ¿verdad? Como aquí Pablo nos hace ver a la iglesia de Tesalónica cómo nosotros debemos estar agradecidos, ¿verdad? Agradecidos en que no es casualidad que nosotros hayamos conocido a nuestro Dios. Créanlo que no es casualidad el que hoy nosotros tengamos una convicción firme, tengamos el conocimiento de Dios. No es como estaba yo oyendo hace 2 o 3 días que la gente dice que el universo se formó porque hubo una explosión, y de la explosión salió de la nada, y de ahí salieron los peces y salieron los humanos, y ideas descabelladas, cuando tenemos el libro santo que con detenimiento nos va diciendo, pero no queremos creer, ¿verdad? Y nos vamos a unas teorías que solamente alguien sin sentido común puede creer, y son las ideas del Big Bang, ¿verdad? Esas ideas en las cuales nos hacen ver que la creación fue un accidente, cuando nosotros no somos accidentes, ni nuestra perfección de cuerpo, ni nuestra perfección en todo lo que es el cuerpo humano puede ser un accidente. Esto, la presencia de los animales, la presencia nuestra, la presencia, la manera de reproducir nuestra, y todo lo que nosotros vemos alrededor, no puede ser un accidente de la naturaleza, ¿verdad? No puede ser, porque miren, los accidentes no son tan perfectos, ¿verdad? Y si así fuera, pues imaginan cuántos accidentes tendría que haber pasado de esa idea del Big Bang, ¿verdad? O sea, no sé, pero bueno, dice Pablo aquí, nos hace ver, ¿quieren leer, Polita, por favor? Segunda de Tesalonicenses. Dice Pablo, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cómo podemos pensar? Esto es ya algo que yo salí de mi cosecha, lo puse como cita, pero no es así. Vemos lo que dice ahí Pablo a los tesalónicos, dice que debemos dar nuestro agradecimiento, y siempre mostrar nuestro agradecimiento, que porque Él nos ha escogido desde el principio, ¿verdad? ¿Para qué nos ha escogido? Para Sion. Y siempre, y a veces
tenemos algunas disparidades de criterios en que el Señor nos escoge o nosotros lo hacemos a Él, pero aquí Pablo nos hace ver que el Señor nos escoge. Piensa Pablo, ¿verdad? Y dice, debemos dar gracias a Dios, dice, de que Dios os haya escogido desde el principio y nos ha escogido para salvación. Y vean que nosotros nos equivocamos mucho, pero nuestro Dios no se equivoca, ¿verdad? Y digo nos equivocamos mucho porque así como tuvimos una decisión y dijimos, Señor, yo quiero ser salvo, también tuve una decisión de ser ingeniero, y yo dije, yo quiero ser ingeniero, ¿verdad? Y también tuve una decisión de estar en el servicio militar, hice el servicio militar, y también tuve una decisión de casarme, y está lleno de las decisiones en nuestra vida, y no todas las decisiones son buenas, pero esta decisión que tomamos de seguir al Señor Jesucristo, yo creo que es una decisión de Dios. Y Pablo también dice que el Señor nos haya escogido desde el principio. ¿Y cómo? Mediante la santificación nuestra. Y sigue diciendo que es por fe en la verdad. Y lo que yo pienso es lo que dice abajo, dice, ¿cómo podemos pensar que no importa de que Dios se sirva cuando tenemos al único Dios vivo? Dios vivo que nos creó a su imagen, a su semejanza. Entonces nos damos cuenta que un Dios, dice, ¿será un Dios cualquiera que pueda hacer estas obras con nosotros? Y dije cualquiera porque, bueno, decía una persona ahí, y se los puse, no importa que Dios tú sirvas y creas, nomás con que sea Dios y hay que creer en algo. No, ¿verdad? Sabemos que estamos ante la presencia de nuestro Dios, y Él es el arquitecto y el dador de toda cosa buena, dice la Escritura, de todo don perfecto. Y bueno, les hablaba yo acerca de Josué. Josué, le pongo ahí, un patriarca de los hebreos, temeroso de Dios vivo, del Dios vivo, dice la cita de Josué, Josué 24, 14 y 15, dice así, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros, le habla Josué al pueblo, los dioses de los cuales sirvieron nuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servir a Jehová. ¿Ah? Sabemos que los padres de esa generación son los padres que estaban en cautiverio, ¿verdad? Que los tenían apresados ahí los egipcios, y que muchos no estaban conformes. Todos ya estaban conformes porque desde que nacieron fueron esclavos. Y con los egipcios, pues la verdad tenían todo, porque era un pueblo fuerte, ¿verdad? Un pueblo organizado. Pero los antiguos, los viejos, sabían que estaban sirviendo a esa gente y que ellos no eran para servirle a ellos. Y dice Josué, servir a Jehová. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, dice lo que dice Josué al pueblo, escogeos hoy a quienes servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, que era gente cercana que tenían y cuya tierra habitáis. Pero dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Y la decisión que tuvo Josué, él sabía con quién estaba. ¿Por qué había tomado esa decisión? Josué era un patriarca del pueblo de Israel y era un hombre decidido. ¿Por qué? Porque nuestro Dios así lo hizo. Para que llevara al pueblo, ¿verdad?, y hiciera lo que nuestro Dios le mandó a hacer con ese pueblo. Lo quise tocar, ¿por qué? Porque es alguien que es temeroso, alguien, ¿verdad?, que está y que tiene una convicción. Ahorita que estábamos hablando, ¿verdad?, de las doctrinas. Bien. A ver, vamos a seguir adelante. A ver, puta, no se mueve. Ay. Vean cómo Pablo sigue siendo insistente. Les decía yo que nuestro Señor Jesús nos habla a nosotros y le habla al pueblo de Israel, a ambos. Pero Pablo es el discípulo escogido para hablarle al pueblo creyente después de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo a través de las cartas y de cartas que envió a diferentes pueblos y cartas que envió a varones de Dios, cómo Pablo da a conocer el contenido de su Espíritu de Dios. Dice así: pues habiendo conocido a Dios, fíjense, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Esta cita ya la hemos dialogado mucho. A mí me llama la atención y la quise poner por esto. Fíjense, habiendo conocido. Cuando alguien conoce, sabe con quién está. Dice Pablo aquí que el pueblo ya había conocido a Dios. Si yo conozco a alguien, yo sé cómo es esa persona. Yo sé cómo es su carácter. Y vean lo que continúa diciendo. Dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. O sea, esto nos hace ver que el pueblo decía conocer a Dios. Y que no lo conocieron verdaderamente, decían conocerlo. Cuando tú conoces a alguien, lo conoces, sabes. Y nuestro Dios, nosotros lo conocemos. Sabemos que nuestro Dios es verdadero, que nuestro Dios es limpio, es justicia, es misericordia. Y lógicamente, si nosotros actuamos diferente, pues no le somos muy, ¿cómo les podría decir? Pues no muy agradable, ¿verdad? Entonces dice Pablo, lo conocieron a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. ¿Qué nos corresponde a nosotros si nosotros conocemos a Dios? Porque aquí es todo negativo. Si nosotros lo hacemos positivo, si nosotros conocemos a Dios, le glorificamos como a Dios, le damos gracias. ¿verdad? Dice, continúa la cita, dice, sino que se envanecieron en sus razones. O sea que como todo humano tiene razonamientos, tiene maneras de pensar, y se hicieron vanos. Y agarraron lo que ellos creían, su razonamiento. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, le habla de unos razonamientos vanos y un necio corazón. ¿Por qué? Porque no conocieron a Dios y lo tomaron como cualquier cosa. Dice, confesando ser sabios, mucha gente cree saberlo todo.
Y lo que esas gentes piensan es la verdad. Bien decía mi hermano Saulo, cuando o interpretamos citas y pensamos que son verdades. Es verdad para ti, ¿verdad? Dice, confesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Fíjense, incorruptible la gloria de Dios, la cambiaron por semejanza de imagen de corruptible. O sea, pensamos que nuestro Dios es un hombre. Otro hombre más. Y nuestro Dios es Dios. Dios, no hay otro. Y es Jehová, no puede ser otro hombre más. Dice, confesando ser sabios, se hicieron necios. Dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por semejanza de hombre, de imagen de hombre corruptible. Y muchas gentes le dicen que semejanza de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, hasta con eso. ¿No? Dice, por lo cual también Dios los entregó en la inmundicia. O sea, si ofendieron a Dios, Dios también, dice, los entregó a la inmundicia en sus concupiscencias, o sea, en lo que ellos creen, de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas al Creador, el cual es bendito por los siglos. Vean cómo se le falta el respeto a Dios. Tenerlo, que estas citas, hermanos, que darlas lo quita. Aquí hay pura cosa. Viémoslo a beneficio nuestro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos conviene hacer? Estar con el creador de todo. De todo. ¿Verdad? Dice Pablo también a los Corintios, dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a demonios lo hacen, lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Y esto por qué? Porque a veces somos partícipes sin querer, ¿verdad? Sin querer. ¿Me traes la conexión de la batería? Por favor. Y está acá en por favor. Pues sí, entonces, esto es ¿para qué? Para que nosotros nos forjemos la doctrina que tenemos, la doctrina estándar. Dice bueno, ya vamos a concluir que ya son las 8, para seguir el día, domingo próximo, ir hablando de algunas acciones que estuve tomando respecto a eso, ¿verdad? Que Jehová les bendiga, que Jehová les guarde, que tengan una tranquilidad el día de hoy, reflexionen, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos ha dado? No, está en la mesa y pegado, conectado. Pues sí, reflexionen acerca de las cosas de nuestro Dios, lean, ¿verdad? Que son de las cosas que nos hacen estar en comunión con el Señor junto con la oración. Y que Jehová les bendiga y les guarde.